Ecco, che cosa succede? Sono Cayo Julio César, el último dictador de la antigua Roma. Nací en el año 100 a.C. en la tardía República de Roma. Antes de contaros mi vida, os haré un pequeño resumen de la situación histórica. Roma fue, en primer lugar, un reino pequeñín que se fue haciendo más grande. Entonces llegó la República, en la que gobernaban los cónsules. Después de cientos de conquistas de otros territorios, llegó el imperio. En política siempre se estila tener padrinos y, aunque mi familia patricia era humilde, me dejé llevar por mi tío, que estaba muy metido en política. Yo, Julito, a los 16 años, comencé mi escalada al estrellato, logrando hacerme con el título religioso de sacerdote de Júpiter. Luego, empecé a combatir como militar y poco después ejercí de abogado y orador. A los 28 años, empecé a relacionarme con la jet set del consulado y a los 37 logré uno de los cargos de pretor urbano, colocándome al frente del ejército y con otros muchos poderes. Pero como este puesto estaba muy compartido, a mí me sabía a poco. Por fin, a los 40 años, logré ser cónsul, pero no en solitario, ya que se decidió que el poder se dividiese en 3 consulados para llevar un mejor gobierno y control de las fuerzas. A este hecho se le conoce como el primer triunvirato. Los pobres a los que les tocó gobernar a mi vera fueron Pompeyo y Craso. Esta división de poder no hizo sino empeorar la situación de Roma, conduciéndola a varias guerras civiles. Cada uno de nosotros 3 llevábamos a cabo nuestras propias campañas militares para engrandecer Roma y nuestros egos. Yo había marchado a la Galia para derrotar al pueblo de Axtérix. La Galia fue el nombre por el que conocíamos a parte del centro de Europa y a sus tribus celtas. Estábamos bastante ocupados intentando anexionar estas tierras a la República Romana. Nos llevó unos 7 años conquistarlos, y es que esta gente fue dura de pelar. Tal calentamiento de cabeza me dieron los galos que escribí una obra, Comentarios a la Guerra de las Galias. La organización militar romana era espléndida, mientras que los galos eran pueblos demasiado divididos. Únicamente lograron cierta unión cuando apareció un líder que los uniría, Vercingetorix, que avanzó hasta los Alpes ganando terreno con la táctica de la tierra quemada. En cambio, mi táctica fue la de divide y vencerás, y desplegué a mis ejércitos. Finalmente, en la batalla de Alesia en el año 52 a.C., conseguí sitiar a los desordenados galos y logré capturar a Vercingetorix, que pidió pactar entregándose si yo liberaba a los supervivientes de la batalla. Yo, que era un hombre de palabra, acepté, así que le capturé y a los supervivientes les amputé las manos. ¡No mames, qué asco! Y después los liberé para que el resto de pueblos galos viesen con quién se las gastaban. Así, en el año 52 a.C., la República Romana se expandió a los territorios de la Galia y mi gloria en Roma fue enorme. Intenté también penetrar al norte, en las inhóspitas Britania y Germania, pero por allí hacía mucho frío y yo llevaba sandalias. Mientras tanto, en casa, las guerras civiles no cesaban. Los simpatizantes de Pompeyo y otros conservadores planeaban una conspiración para darme matarile, pues veían venir mi gran ambición. ¿Acaso ellos no la tenían? Mi compañero en el triunvirato, Craso, no me caía mal, pues fue el tipo que me financió para llegar al poder. Era el hombre más rico de Roma. ¿Cómo no íbamos a ser amigos? A Craso le gustaba repartir galletas, como a mí. Ansiaba la gloria militar e iba a por todas.
Pero claro, las alas eran suyas y el cielo de nadie, y de camino a la conquista de Asia Menor, al frente de la batalla de Carras contra los partos, la palmó. Ya en el hoyo, Craso, no me quedó más remedio que sujetar el toro por los cuernos y evolucioné de cónsul a dictador. En el año 49 a.C. comenzó la guerra civil contra Pompeyo. Así que fui con mi 13ª legión para perseguirle y, aunque éramos pocos, me armé de valor y pronuncié una frase que pasaría a la posteridad: Alea iacta est. Pretendía dirigirme a Grecia, donde estaba Pompeyo, pero tuve que asegurarme una retaguardia organizándola desde Hispania, que era una provincia romana muy apreciada por Pompeyo. Por cierto, ¿sabías que Pamplona es la ciudad dedicada a su nombre? Así es que va a ser el chupinazo, viva San Fermín. Después fui a Grecia tras él, pero en la batalla de Farsalia fue aniquilado por los esbirros del faraón y yo, que iba tras él, me enteré un año después cuando llegué a Egipto. En Egipto, lo primero que hice fue tomarme una pequeña venganza, quitando al rey Ptolomeo XIII y colocando a su hermana, Cleopatra. Entonces llegó el amor. Cleopatra y yo vivimos un intenso romance y tuvimos un hijo, Cesarión. Nuestro hijo llegaría a ser el último faraón de Egipto como Ptolomeo XV, pero era demasiado crío para hacer nada y Egipto se anexionó a Roma, pasando a ser un imperio. Antes de regresar a casa, luché en varias batallas más en Asia Menor y en el norte de África. No obtuve mucha resistencia hasta acabar con el enemigo, y fue entonces cuando pronuncié mi famosa frase: Veni, vidi, vici. Ya en Roma se celebraron durante 12 días luchas de gladiadores, juegos y desfiles en mi nombre, mostrando todos los esclavos capturados durante mis batallas. Entre ellos se encontraba el líder galo Vercingetorix, que fue ejecutado durante los festejos. Ese mismo año, en Hispania, se rebelaron los hijos de Pompeyo, así que fui y los machaqué en la batalla de Munda, cerca de Córdoba. Mi rapidez en llegar a todas partes no se debió a que fuese ningún superhéroe ni nada parecido, sino a mi interés por la arquitectura civil y militar, por lo que construíamos puentes y caminos a diestro y siniestro. Un año después, en el año 45 a.C., cuando yo tenía 55 años, planeaba las campañas orientales contra dacios y partos. Por aquellas fechas también se preparaban los idus de marzo del siguiente año, que eran unas fiestas típicas celebradas en los primeros 15 días del mes. Mi mujer entonces tuvo un presentimiento y me dijo: cuidado con los idus. Ya en las fiestas, el 15 de marzo del año 44 a.C., un grupo numeroso de senadores pensaron que no era buena idea que yo me erigiese como rey absoluto de todos los dominios. Entre mis asesinos se encontraba al que creía mi amigo, Bruto. Cuando me senté en mi sillón de cónsul, un gran grupo de senadores me rodearon. Recibí varios golpes y un total de 23 puñaladas de arma blanca, pero solo una de ellas fue la que me mató. Con mis últimas fuerzas y ensangrentado, di varios pasos y caí muerto frente a la estatua de Pompeyo. No en el foro, sino en la curia de Pompeyo, en el largo de Torre Argentina, que ahora es un refugio de gatos. Varios días después de morir, mi cuerpo seguía allí, hasta que mi sobrino, Marco Antonio, lo recogió y lo mostró al pueblo romano. Mi querida 13ª Legión me incineró y el pueblo ayudó a avivar esa gran hoguera en mi nombre. Tras mi muerte se creó el segundo triunvirato y, seguidamente, la creación del poderoso Imperio Romano. Fui uno de los protagonistas indiscutibles de la antigua Roma. Sí, llegué a ser un seductor empedernido y un moroso, pidiendo préstamos para ascender al poder. Pero mi ambición militar y mis dotes oratorias me ayudaron a lograrlo. Muchos datos sobre la antigüedad se deben a mis acciones y a mi obra. Mi nombre es imborrable. Este soy yo, Julio César.